Buenos días, alumnos y alumnas. Sean todos bienvenidos a esta nueva sesión de la asignatura de ética. La sesión anterior estuvimos trabajando un tema muy interesante relacionado con la libertad y las relaciones que establecemos como autónomas o heterónomas. Con base en ello, en esta semana vamos a desarrollar un tema que se llama el cuidado de sí frente al cuidado del otro en la sexualidad. El aprendizaje esperado va a ser que ustedes valoren las finalidades y consecuencias de una decisión referente a la sexualidad. Y vamos a hablar específicamente sobre la autodeterminación en una interacción sexual. Así que comenzamos. Vamos a partir de la siguiente idea. Dentro de la complejidad propia de la existencia humana y de las relaciones interpersonales que se dan dentro de ella, uno de los ámbitos que más da para reflexionar es precisamente el tema de la sexualidad. Y es que este tema está dotada de tantas variables emocionales, morales, legales, de salud, de lugar, de gusto, entre otras, que es necesario detenernos a pensar cuidadosamente en este aspecto de la vida humana. Lo anterior con la finalidad de que cada uno de ustedes tome las mejores decisiones al respecto, siempre buscando la mayor autonomía y responsabilidad. He aquí el punto donde se relaciona con nuestro tema anterior, decisiones autónomas y con responsabilidad. Precisamente la sexualidad es un asunto que casi nunca tiene que ver solo con nosotros, sino muchas veces relaciona a otros individuos, porque pueden basarse precisamente en decisiones que implican salud y emociones propias como de los otros. De aquí parte el hecho de que nosotros somos seres libres y autónomos para decidir al respecto. Para eso vamos a hacer la diferenciación de estos tres conceptos: sexualidad, sexo y género. Según la Real Academia de la Lengua Española, divide a los sexos en dos: varón y mujer en caso de seres humanos o macho y hembra en caso de animales. Entonces, el sexo tiene que ver precisamente con estas características biológicas con las que nacemos y nos dan esa diferenciación entre ser hombres o ser mujeres. Tiene que ver con un aspecto biológico. Mientras que el género es una construcción cultural que corresponde a los roles o estereotipos que en cada sociedad se le asignan a los sexos. Por ejemplo, ¿qué función o qué papel debe cumplir un hombre en una sociedad? ¿Y qué papel o rol debe cumplir una mujer en una sociedad? Puede ser que en cierto grupo se defina que solo las mujeres pueden encargarse tal vez de los hijos, o en otro grupo puede definirse que los hombres sean aquellos proveedores dentro de un hogar. Todo esto va a depender del grupo social o cultural al que se pertenezca. Finalmente vivimos en una sociedad diversa, con diversas ideologías, y todo dependerá precisamente de esa construcción social y cultural. Para esto, o estos dos conceptos, nos llevan precisamente a definir qué es la sexualidad. Y en realidad esto es un concepto amplio que se define como la manifestación psicológica y social del sexo. ¿Qué quiere decir? Que la sexualidad es un término que abarca, además de los aspectos físicos, como lo son la anatomía y la fisiología,
aquellos aspectos emocionales, los sentimientos y las emociones, así como los aspectos sociales, las normas y las reglas con las que se debe ser un hombre o una mujer en el área eh, propiamente. ¿Ok? Entonces, teniendo esta diferenciación, en el terreno de la sexualidad no debemos perder de vista, igual que en prácticamente todo lo demás, que lo principal es el cuidado de sí y el cuidado del otro. ¿Qué quiere decir? Que la responsabilidad es grande, pero también es compartida, y que este es un aspecto de la vida que siempre debe ser voluntario, consciente y acordado. El ejercicio de nuestra autonomía, en este caso y en la toma de estas decisiones, tiene que ser conjunta e informada, ya que la información nos va a permitir disminuir riesgos. La libertad en la sexualidad siempre debe estar sujeta al cuidado de la salud de las personas, tanto física como psicológica. Pero ¿por qué hablar de responsabilidad en este aspecto de la vida? Este es un dato que dice que en México la población adolescente de entre 10 y 19 años representa el 23.2% del total, es decir, casi 21 millones de personas. Y la edad promedio para el inicio de las relaciones sexuales es de 16 años. Si decimos que el ser humano está compuesto de diversas áreas, pero para ir escalando precisamente o ir mejorando y avanzando en cada una de estas áreas, debemos de tomar en cuenta que existen puntos de maduración que se deben alcanzar para llegar a un desarrollo pleno. Entonces, pregunta de reflexión. A los 16 años, un adolescente está preparado para conllevar una responsabilidad de esta magnitud. Muchas veces las decisiones que se toman en torno a esta temática se debe, si no a la desinformación, porque información actualmente existe y en gran cantidad, también se debe a el manejo que la sociedad le da a la temática. Vamos a hablar entonces de los prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? Se va a definir como una actitud negativa hacia un grupo social o hacia una persona percibida como miembro de ese grupo. Como otras actitudes, el prejuicio se compone de tres componentes: cognitivo, que tiene que ver con las creencias; afectivo, que tiene que ver con las emociones; y el comportamental, que tiene que ver con las conductas. Entonces, se tienen ciertas creencias, ciertas ideas respecto a este tema. Por lo tanto, muchas veces cuesta trabajo poder mantenernos informados apropiadamente. Del mismo modo, estos prejuicios pueden generar emociones negativas en la persona. Por lo tanto, su conducta será o negativa o será encausada a tomar decisiones que tal vez no están encausadas a la edad propia. Por lo que, cuando el ejercicio de nuestra sexualidad favorece nuestro desarrollo personal y no afecta o perjudica el de aquellos con quienes la compartimos, podemos decir que es positiva. Esto solo es una introducción al tema que vamos a estar desarrollando a lo largo de esta semana. Es una introducción para comenzar a hacer una reflexión en torno a la temática y en torno a cómo la autonomía de la que ya hablamos la sesión pasada va a influir para la toma de decisiones. Es
Estas preguntas de reflexión las vas a colocar o las vas a contestar en tu cuaderno o en tu portafolio de evidencias. ¿Cómo se relaciona el concepto de autonomía que estudiaste en la unidad anterior con la sexualidad? Pregunta 2. ¿Cuál podría ser una estrategia de manejo de las emociones al consensuar una relación en pareja? Recordemos que las emociones, así como las situaciones externas, pueden ser elementos que influyen directamente en las relaciones interpersonales que establecemos. Y la siguiente pregunta, ¿cómo puedes mantener y procurar tu salud psicológica en una relación de pareja? Con estas 3 preguntas de reflexión, vamos a hacer un análisis personal para que podamos dar continuidad a nuestro tema. En la actividad de Classroom es una actividad muy sencilla para el día de hoy. Van a tener que llenar un cuadro como el que se presenta a continuación, donde coloques prejuicios sociales y prejuicios personales en torno a la sexualidad. Prejuicios sociales son los que has escuchado, los que has presenciado en tu comunidad, en tu entorno social. Y personales, aquellos que consideras que tú tienes respecto a este tema. ¿De acuerdo? Si tienes alguna duda o comentario respecto a las actividades, no dudes en dejar tu mensaje en la clase Classroom o hacérmela llegar de manera personal. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos la próxima sesión.